La canela también tiene unos niveles muy altos de vitaminas A y vitamina C, en concentraciones muy elevadas, por encima incluso de muchos cítricos. Esto nos viene muy bien para tratamientos de enfermedades diversas, como pueden ser resfriados y demás. ¿Por qué? Porque estos antioxidantes, la vitamina C sobre todo y la A también, hacen que el sistema inmunológico sea más potente, más resistente a la acción de virus y bacterias. Por lo tanto, vuelvo a deciros como antes, con canela no se cura un resfriado de perro o una tos de la perrera, pero sí que es cierto que hace que si tú les estás dando, por ejemplo, un jarabe como el que aquí os pongo aquí arriba para el tratamiento de la tos del perro, o le estás dando un antibiótico como la doxiciclina, que es el antibiótico de elección para los problemas respiratorios del perro, os pongo también aquí un vídeo explicando lo que es la doxiciclina, pues en estos casos nos complementa la acción de estos medicamentos y nos la complementa muy bien. ¿Y qué cantidad de canela tenemos que dar? Pues para un perro de tamaño medio, entre 15 y 20 kilos, es una dosis inespecífica, la farmacopea europea no tiene recogida la dosis exacta, pero por experiencia de muchos años, no mía, sino de muchos compañeros, la dosis más adecuada suele ser media cucharada de las pequeñitas, las cucharitas estas de café o de té pequeñitas, media cucharada para un perro de 15-20 kilos, para todo el día, y no darlo más de 2 semanas de forma continuada. Es decir, lo das 15 días y con eso es suficiente para empezar a ver lo que tiene que funcionar el producto, ¿vale? La mejor manera desde mi punto de vista y la manera que para mí mejor la suele tomar el perro es hacerle un té de canela. ¿Por qué? Porque la canela no deja de tener un olor fuerte, que a la mayoría de perros gusta, pero de la misma manera que gusta, hay animales que no le gusta. Y de manera que si tú haces un té, lo puedes ese té luego diluir un poquito más o menos con agua para que no note tanto el olor. Básicamente es eso. Ya digo yo, hay gente que hace galletas, hay gente que hay diferentes formas de darla, pero de entrada yo considero que la forma más práctica es hacer un té, ¿vale? Pero bueno, el té lo preparáis en casa, un té de canela muy sencillo, con agua a hervir, le echáis la media cucharadita que os he dicho y luego le vais dando poco a poco, bien mezclado con el agua habitual, o por lo general el animal, yo la experiencia que tengo es que lo aceptan bastante bien. Y por lo demás, nada más, cuidaros mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.